17 minutos pasaron de la hora 15 en la República Argentina. Tenemos en la ciudad de Rafael una temperatura de 24 grados. Estás escuchando Factor Trabajo, un programa con noticias del ámbito laboral y entrevistas a profesionales de recursos humanos para analizar la realidad laboral y evaluar tendencias que permitan comprender los cambios. Factor Trabajo, una forma distinta de entender la realidad laboral. Seguimos en la tarde de Factor Trabajo por FM Astral. Estamos en línea vía Skype con Efrén Facta, técnico en recursos humanos, egresado del ICOP Santa Fe, y Martín Melgrati, técnico en administración de recursos humanos, egresado de UCES. Buenas tardes, Efrén. Buenas tardes, Franco. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, acá andamos. Buenas tardes, Martín. Hola, Franco. ¿Cómo estás? Bien, les comento, en el programa del día de hoy entrevistamos a la profesora Elena Sierra, quien habló sobre la historia del 1 de mayo, que se originó en 1886 en un contexto de plena revolución industrial. En relación a esto, la profesora Meine sostuvo lo siguiente. Porque la revolución industrial cambió el modo de trabajar. Hasta ese momento los obreros eran artesanos, trabajaban en la casa de su maestro y constituían corporaciones o gremios por una misma profesión y estaban muy cuidados, muy protegidos y enseñados por su maestro. El reloj pasó a marcar la vida de la gente, la sirena y los horarios de trabajo llegaron a ser hasta de 16 horas. En relación a la contextualización de la revolución industrial que realizó la profesora Elena Meine, la primera pregunta, Martín, ¿cómo se consideraba el hombre en las empresas durante la revolución industrial? Bueno, durante esa etapa la concepción que tenían del hombre como trabajador era un poco que no era tomado en sí como un ser que podía tener una cierta motivación o podía relacionarse con los compañeros de alguna forma que aporte valor a la empresa, sino que solamente el único valor que se le daba era como un apéndice más de una máquina donde se tenía en cuenta nomás su fuerza productiva y que aportaba, digamos, cumplir los niveles de producción de las empresas y nada más, digamos. O sea, no era tenido en cuenta, digamos, como un factor indispensable dentro de la organización, sino que justamente por eso, o sea, los procesos de selección creo que eran muy vagos en ese momento porque solamente se reemplazaba una persona por otra y con tal de seguir produciendo. El hombre solamente en esta etapa, las empresas lo consideraban que se motivaba, ¿por qué en especial? Sí, solamente estaba el concepto de hombre económico, digamos, solamente lo único que lo motivaba al hombre era el factor económico. O sea, el hombre iba a trabajar solamente para ganar su dinero y poder alimentar a la familia, que bueno, también, o sea, eso refleja un poco el contexto que había alrededor de las empresas en ese momento, que era muy precario en cuanto a vivienda, en cuanto a satisfacer sus necesidades, era muy precario, digamos, para el hombre. Claro. Efrén Facta, ¿qué rol cumplía el área de recursos humanos en esas organizaciones durante el periodo de la revolución industrial? En esta etapa la función de recursos humanos se centra más en lo que eran el control y el estímulo de rendimientos, en acciones disciplinarias, que la persona, digamos, tenía que producir lo que más podía. Entonces había acciones disciplinarias en cuanto a la persona no cumplía con los estándares requeridos. La función de recursos humanos también se centraba solo en la contratación, en la cual no existía selección de personal porque los puestos eran más operativos, entonces no se requería de tantas capacidades, habilidades y competencias para las personas. Entonces no había, como dije, selección de personal, solo se buscaba cubrir las vacantes. Recursos humanos tenían fórmulas salariales, digamos, en cuanto a los operarios ligadas a lo que era el rendimiento.
de los mismos. Había un punto de vista administrativo en cuanto a los recursos humanos. Como bien detallaba la profesora Elena Meinet cuando narraba la historia del 1 de mayo, ella hacía mucho hincapié en que después de 1886 creció en importancia las luchas obreras y los sindicatos. ¿Cómo impactó esto en las áreas de recursos humanos, Martín? Bueno, particularmente, o sea, con la aparición o el surgimiento de sindicatos, ya los empleados, digamos, empezaban a tener como un cierto respaldo para gestionar, digamos, sus derechos como trabajadores. Por lo tanto, o sea, implicó un cambio bastante significativo entre las empresas porque los empleados tenían que tener, digamos, estuvo muy bien, digamos, que surjan los sindicatos para que los empleados tengan alguien que defienda sus derechos. Por lo tanto, se tuvo que cambiar un poco la visión del lado empresarial, donde, bueno, se tuvieron que empezar a moldar a los regímenes que imponía la ley y, bueno, jornadas laborales, comenzó a fijarse un poco más en lo que era el tema de, o sea, comodidad en el puesto de trabajo, en cuanto a condiciones, digamos, condiciones medioambientales en el puesto de trabajo, de salud y demás. O sea, fue un gran aporte, digamos, del lado sindical, fue un gran aporte para los empleados eso. Sin lugar a dudas, aparte obligó a recursos humanos a hacerse cargo de las relaciones laborales, ¿no? Claro, justamente eso, o sea, tomarlo con la responsabilidad que se tenía que tomar porque, o sea, por ahí no tratar a una persona como un engranaje más, sino tratar a una persona realmente como lo que es, una persona con derecho y hacerlo valer, obviamente, sus derechos. Efren, el hombre en esta etapa ya mucho más sindicalizada, ¿siguió siendo considerado de la misma manera que era considerado en la Revolución Industrial? No, comienza a considerarse como un recurso un poco más estratégico, como algo que aporta más a la empresa, digamos, en cuanto a su desarrollo y al éxito, digamos. Se lo empieza a considerar como una fuente de ventaja competitiva de la empresa, digamos. En la actualidad, la forma de gestionar los recursos humanos, ¿sigue siendo la misma que era en la Revolución Industrial o ha cambiado? La pregunta es para ambos. Ha cambiado todo, digamos, de la relación a también el rol que cumple hoy en día recursos humanos dentro de una empresa. Recursos humanos hoy dentro de una empresa está siendo tomada como un área estratégica y también que está alineada a la estrategia de la organización y que cumple objetivos justamente para lograr esa estrategia. Por lo tanto, la persona también va a estar vinculada como un factor estratégico, o sea, se lo toma más como un capital ahora, o sea, antes por eso también está la temática esa de que se cambia de recursos humanos a capital humano, porque ya las personas son tomadas como realmente un capital que pueden aportar muchísimo justamente para lograr objetivos que contribuyan al cumplimiento de la estrategia de la empresa, ¿no? Se espera de las personas una autogestión, autocontrol, mayor flexibilidad. En esta parte, digamos, el área de recursos humanos empieza a considerarse como una gestión estratégica en cuanto a la empresa. Pues, si ustedes tendrían que describir los aportes que pueden hacer recursos humanos en la actualidad para mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿qué aportes destacarían? Bueno, yo creo que un aporte principal tiene que ver con el desarrollo de las personas dentro de una organización. O sea, y cuando hablo de desarrollo de las personas hablo de todos los niveles, ¿no? El nivel operativo, nivel mandos medios, nivel gerencial. Para mí es muy importante que hoy en día situaciones de o capacidad para enfrentar realmente técnicas, también cuestiones antes la gente lo lleve a cumplir que hoy está la empresa, lo que tiene, el estratégico que ya tiene la gente. Importante. Después, por otro lado, también, o sea, trabajar un poco con lo que es la parte de la salud dentro de la empresa, porque, o sea, un empleado cuando trabaja, digamos, sanamente, hablo desde lo psicológico y desde lo físico, ¿no? Va a estar en condiciones justamente de aportar lo mejor de sí. Entonces, o sea, eso va a favorecer a la empresa para que obviamente, los objetivos del área. ¿Efren? Sí, también tiene que ver un poco con los recursos, con los roles de Ulrich, con lo que tiene que ver con el socio estratégico. Hoy se debe considerar, digamos, a la persona como un factor estratégico que ayude a realizar la estrategia empresarial, digamos, desde el lado de recursos humanos. También, de acuerdo al experto administrativo, la eficiencia de los procedimientos de recursos humanos, de lo cual hablaba Martín hace un instante,
Y como el management de la contribución de los empleados, digamos, era, digamos, un poco el nexo, digamos, de recursos humanos, del área de recursos humanos, entre los empleados y la dirección de la empresa, en cuanto a las preocupaciones y las necesidades de los empleados. Asegurar de que se responda a esas necesidades para que las personas logren una mayor satisfacción y puedan trabajar de la mejor manera. Le hago una última pregunta a ambos. ¿La historia del trabajo impacta en la historia de los recursos humanos o la historia del trabajo es influenciada por la historia de los recursos humanos? Bueno, en mi opinión, no, o sea, la historia del trabajo va influenciando en lo que es la historia del recurso humano, porque justamente, o también puede ser como que van de la mano, ¿no? Porque a medida que fue cambiando las situaciones laborales, fue llevando a que cambie la gestión de recursos humanos. Pero, o sea, hubo hechos importantes, bueno, como por ejemplo la Revolución Industrial fue un hecho muy importante que llevó a cambiar el tipo de gestión. Después, bueno, el surgimiento del sindicato también lleva a cambiar, que son todos factores, digamos, que fueron influenciando desde el lado del trabajo, que fueron influenciando al área de recursos humanos, digamos. Entonces, es por eso, o sea, como un ida y vuelta, digamos, o sea, cambios que se producen en el trabajo afectan a la gestión de recursos humanos. ¿Efraín? Sí, tiene que ver más con la evolución de la persona también. En cuanto hablábamos hoy de un poco las necesidades, antes se buscaba solamente cubrir las necesidades fisiológicas, digamos, lo que era vivienda, alimentación, vestimenta, entonces la persona trabajaba quizás solo por eso. Hoy busca otro tipo de satisfacción, como ser las satisfacciones psicológicas y sociales, digamos, la persona no solo como persona en el trabajo, sino también fuera del mismo, en cuanto a que tiene que cubrir ese otro tipo de necesidades. Ahí también se puede agregar que hoy en día juega un rol muy importante el tema de las generaciones, por ahí. O sea, la generación de hoy es una generación totalmente distinta a las generaciones anteriores. O sea, una generación de hoy a lo mejor va a buscar la comodidad de su trabajo y o sea, iba a trabajar para satisfacer sus necesidades, y si no satisface sus necesidades en su puesto de trabajo, o se cree que está por ahí, o sea, limitado en un puesto de trabajo, seguramente va a buscar la forma de cambiar de trabajo para poder seguir buscando nuevos horizontes, digamos. Y seguramente va a estar cambiando de trabajo para seguir creciendo. Es un poco porque antes, o sea, por lo general se trabajaba en una empresa hasta jubilarse y, o sea, se trataba de mantener una estabilidad laboral. Hoy en día en eso cambió muchísimo como consecuencia de la nueva generación que está ingresando al ambiente del trabajo, ¿no? Fue cambiando un poco, digamos, la concepción del trabajo. Hoy en día se busca, con las mayores competencias que tiene la persona, la mayor profesionalización que ha logrado, busca quizás progresar más. Entonces, como bien decía Martín, cuando ve que en una empresa quizás tienen su techo, quizás busca emigrar hacia otra empresa o quizás otra ciudad, otro lugar, para poder progresar más en su trabajo, en su ámbito laboral. La última pregunta para los dos. ¿Por qué es importante gestionar los recursos humanos en la actualidad? Es un capital importante. Creo que un recurso humano bien gestionado va a ser mucho más fácil a los otros procesos, digamos, le va a facilitar muchísimo más, por ejemplo, a la parte de producción para que cumpla su objetivo, va a aportar muchísimo más a la empresa por el lado de la estrategia. Por eso es importante, digamos, porque ya hoy en día llegar a la parte financiera, la parte de producción están al mismo nivel de importancia que la parte del capital humano. Y quizá eso fue lo que más cambió de la revolución industrial hasta la fecha, ¿no? Que la persona ya hoy está a la misma altura, niveles de producción o que la comercialización, ¿no? Claro, totalmente. O sea, antes se enfocaba solamente en los resultados económicos y por hoy en día, o sea, se cayó en la realidad que los resultados económicos van exclusivamente de la mano con lo que hacen las personas. Porque las personas, si nos ponemos a ver, las personas son las que llevan a cumplir los resultados, digamos. O sea, claro. Esa es la relación por ahí. Claro. ¿Efraín? Sí, no, yo quería agregar algo nomás, que hoy no solo se mira, digamos, el trabajar, digamos, con los recursos humanos y con la persona, digamos, para trabajar bien internamente, sino de esta forma también se tiene en cuenta, digamos, cómo es vista la empresa por afuera, digamos, por la sociedad. Entonces, en cuanto la empresa trabaje y se desarrolle lo mejor posible, va a ser vista bien por la misma sociedad, lo cual esto genera mayor confianza en los clientes, por lo cual redunda en lo que es las ventas y mayor abarque, digamos, en el mercado. Bien. Muchas gracias, Efraín Fracta, por la entrevista. Bueno, muchas gracias, Franco, a vos por consultarnos a nosotros. Gracias, Martín Megratín.
Gracias, Franco, bueno, y éxitos en el programa. Gracias. Fue Efren Facta, técnico en Recursos Humanos y egresado del ICOF, y Martín Melgrati, técnico en Administración de Recursos Humanos. Seguimos con más Factor Trabajo. Ahí pasaba la música de Cheyenne, Humanos a Marte. Queremos aprovecharle y agradecerle a los dos jóvenes profesionales muy talentosos que nos concedieron la entrevista anteriormente, a Efren Facta, técnico universitario en Administración de Recursos Humanos, y a Martín Melgrati, también técnico universitario en Administración de Recursos Humanos. Le mandamos un saludo grande y seguramente tendrá una carrera profesional muy grande. Agradecerle a dos jóvenes profesionales que también lo son brillantes, muy sólidos conceptualmente, Efren Facta y Martín Melgrati. Muchas gracias por habernos concedido la entrevista. Muchas gracias por toda la información que nos brindaron, la verdad que es muy enriquecedor todo. Agradecer